Yo creo que es la apertura a tener claro que no lo sabemos todo y que podemos aprender de otros modelos que le están funcionando a los demás. Y esto aplica no solo para esta flexibilidad que te digo del trabajo, sino a cómo llevamos a nuestros equipos, cómo contratamos, cómo llevamos las dinámicas del equipo, cómo nos comunicamos. Hay que estar abiertos a nuevos modelos y formas que funcionen. Creo que un error muy común es decir, yo ya lo sé todo y así funciona bien. No es ningún secreto que la realidad de la manera en la que trabajamos ha cambiado significativamente y para siempre. Pero tampoco es secreto que este cambio se viene dando mucho antes de la pandemia. Grandes e icónicas empresas como WeWork nacieron en los últimos años para convertirse en una gran opción para facilitar precisamente la manera como trabajamos. Y aunque siempre queremos conocer las historias de éxito de estas marcas, con frecuencia y en lo personal, me resulta mucho más interesante conocer la historia de las personas que dan vida a estas organizaciones, precisamente como mi invitada el día de hoy. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con algunas y algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación, salud y cultura y aprender de ellas y ellos su experiencia, lecciones y mejores prácticas para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Con más de 15 años de experiencia en servicio a clientes y manejo de comunidades. Acompáñenme a aprender de la directora de WeWork en México, la extraordinaria Liliana Méndez. Liliana, qué gusto tenerte hoy aquí en Entre Mentores DLC. El gusto es mío, Efraín, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer el tiempo. Son tiempos difíciles, todo el mundo estamos tratando de seguir adelante y de encontrar las nuevas vías para seguir creciendo, no nada más para sobrevivir, sino para seguir creciendo y seguir thriving, ¿no? Como dicen en inglés. Pero antes de entrar a esos temas, me gustaría empezar por el principio, como lo hacemos con todos nuestros invitados, y conocer un poco de la historia de Liliana. ¿Quién es Liliana? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido en estos años y que te han traído hasta este punto en tu vida personal y en lo profesional? Gracias. Sí, creo que son tiempos de transformación. He estado haciendo mucha reflexión en los últimos meses. Quizá la pandemia también nos ha permitido hacer esa reflexión de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué más puedo hacer, qué más puedo aportar, no solo en mi día a día del trabajo, sino en mi crecimiento personal. Creo que esta pregunta quizá tiene más relevancia en este contexto que hemos vivido. ¿Quién es Liliana Méndez? Soy una apasionada de las conexiones, de conocer gente, de aprender, de crecer, de muchísimas cosas. Llegué a la Ciudad de México hace unos 15 años aproximadamente. Soy originaria de Campeche. Y llegué a trabajar y en ese entonces creo que lo único que tenía en mente era que quería ser experta en algo, no sabía en qué. Y creo que si hiciera una comparación, tenía muchas limitaciones en ese entonces de lo que podía ser o lo que podía hacer. Hoy me encanta donde estoy y me emociona todavía más el futuro, porque muchas de esas limitaciones creo que ya no las veo. Creo que las puertas están abiertas cuando uno se esfuerza, se interesa, se compromete. Entonces creo que sigo siendo esa misma persona que quería aprender y hacer, pero desde una posición de más seguridad, porque ya derrumbé muchos quizá obstáculos o limitaciones, no solo los que te presenta la vida, sino los que muchas veces nos ponemos nosotros mismos mentalmente. Muy cierto. Qué importante eso que acabas de tocar. Cómo nosotros mismos pareciera que nos hacemos a veces autosabotaje, poniéndonos nosotros mismos ciertos obstáculos por nuestras creencias limitantes, ¿no? Por aquellas cosas que pensamos que no somos capaces o no somos merecedores de, pero también algo que mencionaste muy importante es la crucial importancia de querer seguir aprendiendo siempre y cómo ese aprendizaje que vas obteniendo te va generando y construyendo cierta confianza que te permite entender que esos obstáculos sí los puedes seguir venciendo. Sí, algo que me pasaba antes, ahora que recuerdo, es que
las profesiones o a lo que uno se podía dedicar o hacer en su vida estaban muy encasilladas, ¿no? Uno podía ser abogado, licenciado, doctor, tenía quizá pocos parámetros o pocas áreas de interés, y conforme vas avanzando la carrera, y eso me ha pasado mucho más en los últimos años en WeWork, uno va viendo tantos modelos de negocio, tantos emprendimientos, tantas historias de éxito, de negocios, de asociaciones, de organizaciones, que es un mundo por descubrir todavía enorme. Mi visión de lo que podría ser yo en el futuro, y también lo que podemos lograr en el esquema en el que estamos viendo muchísimas empresas y muchísima gente pasar, se ha abierto mi perspectiva, se ha ampliado muchísimo de todo esto a lo que he estado expuesta, no solo conforme ha avanzado mi carrera, sino especialmente en estos años que he estado en WeWork. Toda la gente que he conocido y todo lo que veo que pasa en la Ciudad de México ha sido impresionante. Hoy ya no tengo esas limitaciones, no sé, que si algo no existe y a mí me hace sentido crearlo, lo voy a hacer. La importancia de creernos que nosotros mismos sí podemos crear cosas y podemos construir cosas. Algo que quiero destacar dos cosas adicionales a lo que acabas de comentar ahorita. Primero, ¿qué cambio tan dramático o drástico se ha dado en los últimos años a esa vieja, yo digo caduca noción de que teníamos que escoger nuestra carrera a los 17 años y escogíamos lo que iba a ser nuestra vida cuando éramos unos niños, ¿no? A los 17 años. Dentro de las carreras que conocíamos, ¿no? Las que contábamos con los dedos de las dos manos, ¿cuál vas a escoger de eso? Y eso era todo. Y hay de ti con que tus papás fueran médicos o abogados o contadores, porque era como el oficio de la familia, y síguete por ahí, ¿no? Y fíjate que justo anoche estaba facilitando una clase en el programa de alta dirección de LISDI, platicando justo con un grupo de líderes sobre la importancia de entender que necesitamos romper con lo que en psicología se le llama el identity foreclosure, ¿no? O la clausura de identidad, donde nos casamos con una identidad y pensamos que eso que estudiamos o esa carrera que elegimos o ese trabajo que empezamos a hacer es lo único que podemos hacer por el resto de nuestras vidas. Y entonces imagínate la importancia hoy de poder decidir hacer ese branching out. Y dicen por ahí, Liliana, somos la mezcla de las personas de las que más nos rodeamos. Y eso quiero destacar también de lo que acabas de decir, ese ecosistema en el que tú vives todos los días en un WeWork. ¿Cómo te ha cambiado eso? O sea, lo que mencionabas, ¿no? La exposición a tantas personas tan distintas, maneras de pensar tan distintas. ¿Qué es lo que estás viendo hoy en eso? Veo modelos de negocio muy interesantes que yo no sabía que existía. Gente que le ha dado la vuelta o un cambio radical a su carrera para hacer algo que les apasiona. Muchos hacen ese salto, otros toman algunos pasos entre una cosa y otra. Ha sido impresionante ver la variedad, no solo de modelos de negocio, sino de ideas que se gestan, obviamente, en los espacios, ¿no? Entonces, estoy constantemente aprendiendo estas cosas, pero también aprendiendo cómo es el proceso mental. Es una mucha curiosidad de estos líderes que en algunos casos han empezado con una oficina de una persona y cuando nos damos cuenta tienen 35 personas. Han crecido una oficina más grande porque el modelo funcionó, porque identificaron algo que no existía y que les apasionaba a ellos crearlo. Entonces creo que todo esto definitivamente me ha moldeado y algo que he descubierto que está relacionado con esta transformación que dices, llevábamos trabajando de la misma manera muchísimo tiempo, ¿no? Ya teníamos nosotros el modelo flexible, quizá desaprovechado en ese entonces. Ya con internet podíamos combinar el trabajo remoto con el trabajo físicamente, no lo aprovechábamos. Ya tenemos todas estas herramientas de conexión, de colaboración, no, seguimos trabajando todos, estar en el mismo lugar de 9 a 6, de lunes a viernes. Entonces me voy dando cuenta y me siento muy afortunada de ver esto de primera mano, cómo se está transformando la manera en la que la gente concibe los espacios y su día a día. Cómo no debería ser los espacios el lugar al que tenemos que ir únicamente, sino ese espacio donde creas, colaboras, conectas con la gente. Entonces ha cambiado también mucho mi visión, no solo
de que los espacios tienen que ser inspiradores, sino el uso que les tenemos que dar y compartir esto con toda esta gente de diferentes backgrounds, industrias, empresas de todos los tamaños. Ha sido un momento muy, muy emocionante. Oye, hablando de eso, justo en esta clase que te platicaba hace un momento, platicábamos también de eso, ¿no? Cómo comprobamos que tecnológicamente estábamos preparados para poder hacer el brinco y hacer ciertos ajustes. Pero nuestro mindset era totalmente otro y de repente tuvo que venir un bicho raro a cambiarnos el mindset de un momento a otro. Pero también vino para muchas personas ha sido, lejos de la tragedia que ha sido toda la pandemia, por supuesto, para muchas personas también ha sido una oportunidad de reencontrarse y de reencontrarse con sus seres queridos y de redefinir lo que significa el balance trabajo-vida, porque esa noción de que el trabajo y el balance entre el trabajo y la vida es de las 9 a las 5 y después me voy a mi casa, no es cierto. Eso nunca ha existido, no va a existir. Pero el balance es más cómo priorizas tu vida y cómo integras todo en tu día a día. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué valoras de un espacio de trabajo? ¿Qué valoras de la empresa para la que trabajas? ¿Qué valoras de la gente con la que trabajas? Ha cambiado pues, la relación no solo con el trabajo, con los espacios, las dinámicas entre los equipos, la participación. Ahora es digamos, una prestación importante que están buscando no solo las nuevas generaciones, todos, el hecho de la flexibilidad que te pueda dar una empresa. Entonces, de cierta manera hemos priorizado también lo que es importante para nosotros y está, la vida personal está 100% relacionada con la vida laboral. Antes de continuar con este episodio, déjame platicarte que Entre Mentores DLC es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea. Puedes conocerlo mejor y hacer tu pedido de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas en grano o molido en ricoltocafé.com.mx. Eso es Ricolto con K de kilo. Visita ya ricoltocafé.com.mx y lleva el mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Oye, ahorita que decías de no solamente las generaciones más jóvenes, estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces piensa uno en empresas como WeWork o yo que trabajaba para Twitter hasta hace poco, o Google Ads, y piensas en este tipo de organizaciones, y piensas en un WeWork y en este tipo de espacios, y es muy fácil que las personas se equivoquen al pensar que el usuario o el cliente de este tipo de empresas, o el trabajador o el empleado, el integrante de este tipo de empresas, es solamente el típico estereotipo del millennial, que por cierto es siempre mal dibujado, pero bueno, ese estereotipo, y piensan en eso y nada más. Y yo que he pasado años dentro de un WeWork, me consta que el rango de edades es amplísimo. Y lo que me encanta ver de eso es que quiere decir que el rango de emprendedores y de startuperos y de personas que están creando nuevos modelos de negocio es enorme. Y no se trata de el college dropout de 23 años que quiere ser el siguiente Zuckerberg. Se trata de amigo o la señora de 50 y tantos años que están pensando en crear un nuevo modelo. Y no todo es tecnología, no todo es fintech. Hay muchísimos emprendimientos que sí están apalancados por la tecnología, pero no son solo de tecnología y no son solo de millennials o centennials. Hay un mundo enorme y una diversidad muy importante en los emprendimientos en México. Totalmente. Oye, y hablando de eso, bueno, WeWork tiene una cobertura muy amplia, ¿no? En general. 16 en el mundo y aquí en el país. En la Ciudad de México, 800 ubicaciones a nivel mundial. Wow. Wow. También es lo que buscamos, más que los espacios, es el hecho de la posibilidad de las que te dan las conexiones. La posibilidad de ir a otros espacios, de conocer gente, posibles socios de negocio, clientes, de darte a conocer esas posibilidades. Esa es nuestra oferta de valor.
Es increíble y además la cantidad de servicios que hay, ¿no? Porque tienen una suite de servicios con los que apoyan emprendedores muy, muy amplia, si no me equivoco. Tienen acceso todos nuestros miembros a una plataforma en la que pueden acceder a mentorías, contenido, a conectar con otras personas a nivel mundial. Buscamos que conozcan otros espacios. Algo que pasaba que me llama mucho la atención es que teniendo acceso como parte de tu beneficio de ser miembro en un edificio, tenías acceso a ir a otros edificios, reservar un espacio de sala de juntas, un espacio de trabajo, y no se usaba tanto ese beneficio. Ahora se ha estado usando muchísimo. Ya no voy necesariamente a esa única ubicación donde iba antes, sino ahora voy a la que está más cerca de donde vivo o está más cerca de algún otro punto de interés. Entonces estamos viendo esa movilidad y esa flexibilidad y cómo se están utilizando esos beneficios, porque la gente está pensando más en términos de flexibilidad. ¿En qué me conviene más? Si ya voy a ir a un espacio, quiero aprovechar al máximo ese tiempo en el que voy a estar en un espacio. No es solo ir por ir, ¿no? Voy con un objetivo. Y nos hacemos más conscientes del uso que le damos a los espacios y también creo que a las conexiones frente a frente que tanto nos hicieron falta durante mucho tiempo en el 2020. Oye, hablando de eso, pues, sí, tienes razón, nos hicieron mucha falta esas conexiones, vernos cara a cara, ya no digas saludarnos, abrazarnos, pues no, ahorita a lo mejor todavía no se puede esa parte, pero sí estar cara a cara. Y ¿cómo están viendo ustedes ese regreso? ¿Están viendo más movimiento? ¿Qué está pasando en ese sentido? Porque la audiencia que nos escucha en Entre Mentores DLC, pues muchos son precisamente emprendedores o líderes de equipos y de empresas que están tratando de entender justo o de definir justo sus nuevos pasos para regresar. Es un tema muy interesante porque estamos viendo estos nuevos modelos híbridos y flexibles que están adoptando las empresas, que no es un solo modelo, no es una sola flexibilidad. Eso se ve muy diferente para cada empresa dependiendo de sus objetivos, de sus equipos de trabajo, de la industria, de sus necesidades, y ha sido muy interesante ver cómo a cada uno le funcionan esquemas diferentes, ya sea repartir a sus colaboradores por toda la ciudad o tener dos hubs, dos oficinas medianas en lugar de una oficina grande donde estaban todos reunidos, o tener algunas personas fijas y otras personas de manera remota. Y me da mucho gusto ver cómo se están preguntando qué es lo mejor para mis colaboradores, cómo pueden estar no solo más seguros, sino trabajar más cómodamente. Esas preguntas que no siempre se hacían con la importancia con la que se están haciendo en este momento. Esa es una parte muy importante. Creo que para nosotros hacer ese acompañamiento ya vía las ubicaciones y vía los servicios de cómo las empresas pueden encontrar su propio modelo flexible, eso ha sido muy importante, definitivamente. Qué interesante ver eso y estar expuesto a todas estas distintas formas de hacer las cosas y que no es acervo de conocimiento, bueno, pues deben de estar juntando, que además pueden compartir como mejores prácticas entre sus clientes, ¿no? Hablando de mejores prácticas, ¿cuáles dirías tú, si hicieras un recap muy rápido, cuáles dirías tú que han sido 2 o 3 mejores prácticas que por pura observación o interacción con los clientes has aprendido y has dicho, wow, tengo que llevar esto que está haciendo este cliente con su equipo, lo tengo que absorber de alguna manera, integrarlo, poderlo compartir con mi equipo como una mejor práctica? Yo creo que es la apertura a tener claro que no lo sabemos todo y que podemos aprender de otros modelos que le están funcionando a los demás. Y esto aplica no solo para esta flexibilidad que te digo del trabajo, sino a cómo llevamos a nuestros equipos, cómo contratamos, cómo llevamos las dinámicas del equipo, cómo nos comunicamos. Hay que estar abiertos a nuevos modelos y formas que funcionen. No, creo que un error muy común es decir, yo ya lo sé todo y así funciona bien. Se vale cambiar, se vale tomar decisiones diferentes. Total. Y algo que también he aprendido en los últimos años, la fuerza de la diversidad. Tendemos muchas veces a formar equipos muy homogéneos
porque nos llevamos bien, porque funcionan las cosas rápidamente, pero nos perdemos de muchísima riqueza, de muchísimas ideas que gente con otros contextos, que viene de otras disciplinas, de otras industrias, etcétera, tienen para aportar a los equipos. Tener equipos diversos para mí es una de las mejores prácticas que pueden tener las empresas en este momento. Sobre todo si estás buscando innovar, si estás buscando crear algo nuevo, si estás buscando ser punta de lanza, si tienes ese mindset, lo primero es empezar por equipos de trabajo diversos. Claro, totalmente, totalmente. Creo que, y hace poco platicaba, como líder tienes que saber facilitar ese lugar, ese espacio, como dicen, como le llaman, de seguridad psicológica, para que todos puedan precisamente ejercer su propia voz, que pueden enriquecer muchísimo las cosas. Así es. Una de las cosas que más, como personas, como seres humanos, algo que nos hace, o no sé si sufrir cuando nos hacemos ciertas expectativas y las cosas no funcionan como esperábamos. ¿Cómo has aprendido tú como líder, cómo apoyar a tu equipo en ese proceso de, pues no se cumplió la expectativa, pero let's move on? Eso es súper interesante, es un trabajo de todos los días. Creo que algo que me ha servido en lo personal, que he tratado de transmitir a los equipos, tienes toda la razón en lo que dices de las expectativas. Creo que es importante tener un norte, una directriz, algo que esperas o que quieres alcanzar, más que las expectativas. Es decir, para mí es muy importante seguir creciendo, estar en un entorno que me permita desarrollar mi potencial, pero no poner nombre, apellido, tiempos, momentos, cosas que no podemos controlar. Muchas veces cuando un colaborador, por ejemplo, busca un ascenso, por ejemplo, tienen tan claro el puesto específico del área específica que si no pasa eso, nada más importa. Eso no puede pasar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese norte? ¿Qué es lo que quieres alcanzar sin nombre y apellido, ¿no? Es pasar a un nivel más alto en los skills, por ejemplo, de people management, en los skills de negociación, más bien buscar ese norte o ese siguiente paso sin poner nombre y apellido. Eso lo aplico en mi vida personal y en mi vida profesional, porque si pones una definición de cada cosa con su tiempo, te vas a dar cuenta que la vida no es así, vas a vivir frustrado todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas en general que a mí me gustaría, por ejemplo, tener en mi siguiente experiencia profesional? No sé dónde va a ser, no sé en qué empresa va a ser, no sé cómo se va a llamar el puesto, pero sí tengo claro cuáles son esos elementos importantes que son generales que quiero alcanzar como siguiente paso. Entonces, creo que es más bien definir cuál es ese norte que poner fechas y nombres a cada cosa, porque no lo podemos controlar. Me encanta. Fíjate que el CEO de GE en México, platicábamos justo de este tema y él compartía que un consejo que le da a la gente justo es, si no estás obteniendo esa promoción a la que le pusiste nombre y apellido y por algo que sea, no obtuviste esa promoción, en lugar de lamentarte, en lugar de querer toalla o en lugar de querer cambiarte de trabajo porque ahí no te valoran, trata de entender primero qué es lo que quieres en realidad, qué te falta aprender, qué te falta pulir para estar preparado para que la siguiente vez que se presente una oportunidad de crecimiento de carrera, puedas tomar esa oportunidad. Sí, es quizá eso que quieres ni siquiera está en ese puesto con nombre y apellido que tienes, quizá está mucho más presente en otra posición, en otra cosa, pero nos obsesionamos demasiado con el nombre y apellido y sobre todo con los tiempos en los que queremos que las cosas pasen, que hay demasiados factores. Entonces creo que es más importante tener claro cuál es ese norte, qué es lo más importante para ti y saber que lo puedes obtener en diferentes lugares, ¿no? No estás limitado y tu éxito no depende de una posición, de una empresa o de un tiempo en específico. No podría estar más de acuerdo contigo. Oye, Liliana, escuchándote, es claro que tu experiencia y tu conocimiento es vasto en estos temas y hay personas que tienen ese don de liderazgo nato, pero por más
con habilidades que tengamos también, aprendemos mucho de personas que nos rodean y personas con las que trabajamos, o maestros, o familiares, etcétera. ¿Quién ha dejado huella en la vida de Liliana? Wow, no, quizás sin decir nombres, pero es importante decir que esas lecciones o la gente que más he aprendido no la puedo encasillar ni en un nivel a nivel puesto, ni en un rango de edad en específico. Es decir, esos aprendizajes creo que vienen más desde un lugar de autenticidad y los puedes encontrar en cualquier persona. A veces creo que más bien no nos damos cuenta, vamos así y pensamos que solo podemos aprender de ciertas personas que ya recorrieron cierto camino, que tienen cierta edad. Ese es uno de los errores más comunes. En mi trabajo anterior aprendí este término reverse mentoring, y gerentes, senior, directores tenían sesiones de mentoring y era reverse porque era con niveles abajo. Me causó mucha curiosidad en ese entonces. Lo he visto también en WeWork, lo hago yo. Esa visión que tiene la gente, regresamos también al tema a la diversidad y esa autenticidad, eso no lo puedes encasillar en un nivel y decir solo de este tipo de gente o que ya recorrió este camino, que tiene estos éxitos por aprender. Claro. En realidad se puede aprender de gente que ni imaginamos, ¿no? Y mucho de estos acercamientos o lo que he aprendido de los miembros que tenemos es porque yo me acerco sin pretender ¿qué me van a decir? O este sí tiene algo que enseñarme porque su negocio es exitoso. Yo me acerco sin ninguna expectativa y creo que se vuelve mucho más frecuente el aprender de la gente todos los días a que cuando quieres identificar de este voy a aprender nada más. Creo que tenemos que estar mucho más abiertos a aprender todos los días de mucha gente que incluso tiene experiencias muy diferentes a las nuestras. Muy bien. Déjame cambiar un poco de carril y un poco hacerte una pregunta distinta. Con todo lo que has vivido tú, ¿no? En tu carrera, todas las cimas y todos los valles, es decir, todo lo bueno y lo no tan bueno en tu carrera, o en tu vida en general, ¿no? Si llegara hoy Doc Brown, ¿te acuerdas de Dr. Brown? Sí. De Volver al Futuro. Si llegara Doc Brown y te diera a la puerta de tu casa y te diera las llaves del DeLorean y dijera, puedes ir a donde quieras, al pasado o al futuro, a verte o a ver otra persona, ¿a dónde y cuándo viajarías? No sé si sería un momento en específico, pero si pudiera viajar a algún punto del tiempo, por ejemplo, dentro de mi vida, regresaría a esos años un poco más jóvenes, donde pienso ahora en retrospectiva que pude haber aprovechado muchas oportunidades que mis limitaciones de ese momento no me permitían ver, o que tenía miedo quizá de aprender algunas cosas, de hacer algunas cosas que pensaba que no podían tener ninguna relación con mi éxito futuro o que me fueran a servir en el futuro. Hoy sé que todo cuenta, todo suma, aunque no te dediques específicamente a eso. Entonces creo que regresaría a ese momento para hacer ese switch y empezar a vivir todo lo que estoy viviendo ahora, que es aprender, conocer mucho más lo que hay. Creo que eso sería. Oye, y si pudieras llevar contigo no sé, algún curso o un libro o una serie de libros que le dieras a Liliana de aquel entonces para justo decirle este mensaje de romper con esas creencias limitantes, ¿qué le recomendarías? ¿Qué libro le recomendarías? No sé si un libro, yo le recomendaría a Liliana de ese entonces un curso de coaching. A mí me ha ayudado muchísimo a través de las preguntas, yo misma, preguntas obviamente profundas y preguntas no cerradas, al contrario, abiertas, a encontrar yo misma las respuestas que están dentro de mí, pero por limitaciones, por creencias, por hábitos, por malos hábitos, no identifico. Me hubiera gustado empezar en ese camino de coaching mucho antes, porque me ha servido para mi vida personal y me ha servido también para trabajar con mis equipos. Eso le hubiera regalado a Liliana de ese entonces. Me encanta.
Todos, yo soy de la idea que todos deberíamos de tener un coach, todos deberíamos de tener un psicólogo, todos deberíamos de tener un amigo, un porrista y alguien que nos regañe también, ¿no? Así es. Son distintas, son personas distintas. Algo muy interesante del coaching es que no te dicen específicamente qué es lo que debes de hacer. Te ayudan a encontrar esa misma respuesta con tus elementos. Es maravilloso. Eso creo que ha cambiado mi vida. Claro. Fíjate que yo incluso le comento mucho a las personas que yo tengo la oportunidad de acompañar como coach, que precisamente la primer señal que van a cuando me preguntan, ¿tú podrías acompañarme como coach o me puedes recomendar a alguien? ¿O cómo identifico a un buen coach? Mira, ¿cómo identificar un buen coach? No lo sé, porque habría que vivir, habría que tener cierta interacción. Pero ¿cómo identificar uno que no va a ser tan bueno a la primera? Es que te diga que Exactamente. En cuanto te digan, es que esto es lo que tienes que hacer, ten claro que ese no es un coach. Porque esa persona estaría hablando desde su contexto, de su experiencia, y se trata de la experiencia del coachee. Exactamente, totalmente, ¿no? Y al final de cuentas, los que tenemos que quedarnos a vivir con las consecuencias de las decisiones somos nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas decisiones, ¿no? Así es. Mencionabas hábitos y mencionabas hábitos hace un momento. Yo sostengo que para que un líder sea tan productivo, una líder o un líder como tú sea tan productivo, tenemos que hacernos de ciertos hábitos y de ciertas rutinas en nuestras vidas. Sí. Rutinas que nos permiten establecer el nivel de fricción correcto para poder avanzar y hacer cosas, pero también hábitos que nos permiten mantener un alto nivel de energía para hacer todo lo que haces en tu caso. ¿Qué hábitos y qué rutinas ha desarrollado Liliana en los últimos años y los has integrado y que hoy te ayudan a hacer todo lo que haces? Creo que lo que más me ha ayudado, por lo menos en términos de trabajo, han sido ciertos hábitos mentales para los que obviamente te designas tiempo. Uno es agradecimiento en la mañana y en la noche. Definitivamente eso no lo dejo pasar. Algo que aplico en el día a día en mis reuniones con los equipos, cuando doy presentaciones, cuando tengo reuniones con otros equipos, contexto. A veces sueno repetitiva y a veces tengo que hacerlo, pero muchos de los errores o las faltas de comunicación que se dan es porque no le damos el contexto a los que están. Me siento la reina del contexto, en muchos casos eso me ha servido mucho. Y me recuerdo constantemente ver la foto completa, eso a nivel personal y a nivel laboral, ver la foto completa, cuáles son esos elementos. Muy difícil que te tomes algo personal cuando estás viendo la foto completa, sobre todo en el trabajo. Creo que esos son mis 3 hábitos más importantes que me permiten estar enfocada mentalmente, aterrizada en lo que es importante, a lo que le debo de poner atención, y tranquila también. El agradecimiento, el contexto y ver la foto completa. Oye, entiendo muy bien la parte de agradecimiento. Yo en lo personal tengo una práctica muy específica de agradecimiento también que sigo todos los días, pero ayúdame a entender un poco mejor esta práctica de contexto y también de la foto completa. Sospecho que van amarradas, están de alguna manera relacionadas, pero ¿a qué te refieres con contexto, dar el contexto completo y cómo un líder puede, no nada más un líder que dirija personas, sino cualquier persona puede aprender a dar y compartir el contexto completo y después también la importancia de la foto completa? Muchas veces arrancamos reuniones y hay 3 o 4 personas que saben de lo que estamos hablando muy bien, tienen esta foto completa o el contexto, no todos, y muchas decisiones que se toman en las empresas responden a necesidades o situaciones del mercado y no todos entienden por qué se están tomando esas decisiones. Entonces, cuando hay una decisión o algún cambio, sobre todo, siempre me aseguro de dar el contexto, por qué ese cambio en ese contexto es relevante para la empresa. Y otro ejemplo en el que aplica muy claramente, las nuevas generaciones no es que estén buscando cambiar el mundo de una manera muy romántica. Cuando asignas un proyecto o una tarea,
es importante que sepan cuál es el impacto de lo que están haciendo. ¿Por qué le van a dedicar 2 o 3 semanas a algo y tantas horas? Necesitan saber ese impacto. ¿Cuál es ese impacto que va a tener en la empresa, en los proveedores probablemente de la empresa, en los clientes de la empresa, en cómo va a cambiar la vida de los clientes, o incluso en su equipo de trabajo o en los demás empleados? Esa parte del contexto y cómo tiene relevancia tu trabajo en ese proyecto al que le vas a dedicar tanto tiempo, lo necesitan saber. Quizá antes no era necesario. Para mí es importante en cada proyecto y cada actividad que vean cómo están relacionados los frutos de su esfuerzo con el éxito de su equipo o de la empresa. Es un par de ejemplos que creo que vemos muy seguido. Oye, me encanta escuchar eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a eso le llamo el sentido de propósito compartido, ¿no? Cuando ya cada integrante del equipo entiende el por qué estamos haciendo las cosas, y nosotros como integrantes de ese tenemos la obligación de entender cómo ese propósito aplica a nuestro propósito personal, si estamos teniendo un propósito compartido, y por lo tanto podemos servir a esa empresa y colaborar y contribuir a eso, ¿no? Y cuando un líder logra compartir ese propósito con todos, ese sentido de propósito con todos, y le ayuda a las personas a entender el porqué de las cosas, pueden avanzar muchísimo más. Y además cada quien puede entender la contribución específica que cada quien tiene que hacer. Es decir, no todos tienen que hacer lo mismo. Exactamente, así es. Y creo que en mi vida personal, esa parte de la foto completa también te ayuda mucho a interpretar cosas que pasan o situaciones que no son personales, que quizás son pasajeras, a darle la justa medida a las cosas. Y es cierto que está relacionada esta parte del contexto con ver la foto completa, pero creo definitivamente que es una buena práctica o un hábito para compartir con los equipos de cómo se dan las reuniones y cómo se da esa relación laboral. Claro, me recordaste un poco ahora que decías de la foto, cómo tener la foto completa te ayuda a no tomar las cosas personales. Me recordaste mucho al trabajo de don Miguel Ruiz, ¿no? Con los 4 acuerdos, donde justo menciona, no es nada personal. Así es. ¿No? Entiende las cosas, ¿no? Y no tomes, las cosas pasan, todo tiene una razón, ¿no? Y no hay que, es un libro bastante, es tan sencillo que es muy complejo entender la profundidad. Sí, porque lo lees y no siempre lo aplicas. Lo importante es claro, un hábito el aplicarlos. Claro. Y ahora que también que mencionabas esta parte de cómo las generaciones, sobre todo las más jóvenes, no porque sean los millennials o los Zetas, creo que si yo en mi caso yo pertenezco a la generación X, yo soy del 74, yo sostengo que no es un tema generacional, es un tema de juventud, es decir, todos cuando tenemos esa edad somos igualitos. Nuestros abuelos fueron igualitos, nosotros fuimos igualitos, los millennials fueron igualitos y los centennials son igualitos. Todos tenemos esos mismos ideales, esas ganas de contribuir, de cambiar al mundo, de hacer cosas impresionantes, y todos necesitamos entender el por qué lo estamos haciendo. Y me recordaste un trabajo o un libro muy bueno que se llama The Four Tendencies, de Gretchen Rubin, que justo habla de cómo las personas, hace un estudio, una investigación, ¿no? Para entender cómo las personas se comportan respecto a las expectativas externas e internas en la vida, y entonces identifica 4 tendencias: los upholders, que son los que cumplen todo tipo de expectativa externa o intrínseca, todas. De las personas que si te dicen que van a hacer algo o prometen a sí mismos que van a hacer algo, sabes que lo van a hacer. El problema es que se pueden quemar muy rápido porque tratan de ser todo para todos. Luego están los obligers, que cumplen las expectativas externas, es decir, si en el trabajo se comprometen a hacer algo, lo van a cumplir en tiempo y forma. Pero si ellos, mañana sí voy a ir al gym, no van, ¿no? Porque no hay un estímulo externo que los haga sentirse obligados a cumplir. Y luego están los questionnaires, o questioneers, mejor dicho, y son estas personas, o somos, me incluyo, que preguntamos todo. Preguntamos el porqué de todo, y entonces en las reuniones de trabajo, de estrategia, ¿no? Pues todo el tiempo estamos levantando la mano, pero ¿por qué es importante eso? ¿Y por qué lo debemos de hacer de esa manera? Y a veces puede resultar muy frustrante para la persona que está presentando o quien está de alguna manera aterrizando esa estrategia o ese plan, porque piensan que el que está preguntando ya nada más lo está haciendo por ser difícil, y no es que quiera ser difícil, es que quieren entender el por qué
para apropiarse de ese propósito y hacerlo. Y mientras más sepan, mejor. No podemos tener empresas donde las áreas no tengan conocimiento de cuáles son los KPIs de las demás áreas, qué los mueve, dónde encontrar esas conexiones y esos objetivos en común. Tiene que haber esa curiosidad natural de saber a ti cómo te miden, cómo podemos trabajar juntos. Trabajamos para la misma empresa, cómo alineamos nuestros objetivos y trabajamos juntos. Tienen que saber esa información, tienen que saber los números de la empresa, hacia dónde vamos, cuándo mejoramos. Yo soy fiel creyente de que mientras más información tengan, pueden tomar mejores decisiones, y esta parte del purpose que mencionas definitivamente. También ahora con todo esto de la transformación en los espacios, yo oía mucho el año pasado, pues, las nuevas generaciones van a querer trabajar ahora remoto siempre. No es cierto, hay muchos estudios. Esta gente que está empezando su carrera también quiere tener esas conexiones estratégicas en el trabajo, no quieren ser la generación Zoom, quieren tener relaciones relevantes con sus compañeros de trabajo, no porque sean más jóvenes van a querer estar trabajando de manera remota. Por supuesto que quieren hacer uso de la tecnología y de manera natural hacen mucho mejor uso de la tecnología, pero también valoran mucho esta parte de las conexiones. Entonces no hay que encasillar a estas generaciones como solemos hacer, no hay que encasillarlos. Claro, no podría estar más de acuerdo contigo. Fíjate que estuvo aquí en Entre Mentores hace, pues yo creo que un año, ha de haber sido, sí, mayo del año pasado, grabamos un episodio con Raquel Roca, que es autora de un par de libros maravillosos. Uno se llama Nomads y el otro se llama Silver Surfers. Y en el trabajo que hace con Nomads, son básicamente somos los nómadas del conocimiento. Todas estas generaciones es across generations, es decir, centennials, millennials, X, baby boomers, todos, porque se trata de un cambio de mindset, ¿no? De cómo estamos usando la tecnología y cómo estamos interactuando entre todos. Y una de las principales características dos de las más importantes características que tienen, uno es que son precisamente digitalmente alfabetizados y entonces entienden el uso de las plataformas y cómo sacarles jugo para poder soportar mejor su trabajo y ser más eficientes con su trabajo. Pero a la vez, una característica importantísima es que son muy enfocados a las relaciones interpersonales. A la vez. Y entonces, por más que haya... Claro, a la vez. Me llama mucho la atención porque ahora con la pandemia, de la noche a la mañana, mucha gente o muchos gerentes de todas las empresas se vieron en la necesidad de manejar equipos remotos cuando no lo habían hecho antes. El manejar equipos remotos tiene otro set of skills que es muy particular y lo tuvieron que hacer de la noche a la mañana y costó mucho a los equipos. Totalmente. Y es que sí, se busca mucho esas conexiones. Por ejemplo, tú con la experiencia que has tenido y trabajando para las empresas que has trabajado globales, con equipos interdisciplinarios en diferentes mercados, ¿cuáles serían dos o tres buenas prácticas para poder liderar esos equipos a distancia? Definir los objetivos, eso es muy importante. El trabajar por objetivos muy claros, eso puede eliminar todo. Para mí el micromanagement es una barrera porque quita tiempo estratégico de los líderes, de los equipos. Que el equipo tenga muy claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos y tener ese acercamiento con cada uno porque no todos están viviendo la misma situación. Los que tuvimos la fortuna de trabajar cómodamente desde casa, no podemos asumir que los demás también. Hay diferentes situaciones de tipo familiar, tecnológico, de espacio. Entonces, número uno, definir los objetivos muy claramente. Número dos, tener ese acercamiento con cada persona del equipo sin asumir que para todos es igual de sencillo trabajar de manera remota. Y mantener, creo que la tercera sería tratar de mantener de la misma manera o con la misma frecuencia aquellas actividades que se hacían de manera presencial. Algo que nos ayudó muchísimo durante la pandemia
es que dijimos, bueno, nos reunimos a platicar de temas que no son de la oficina, por lo general, por darte un ejemplo, los miércoles entre 6 y 7 de la noche. Bueno, pues lo vamos a hacer de manera remota los miércoles entre 6 y 7 de la noche. Tenemos una sesión de ejercicio para todos los empleados los jueves entre 5 y 6 de la tarde. Vamos a hacerla de manera remota y va a haber una instructora. Tratar de mantener, para generar, mantener ese engagement que tenemos haciendo uso de la tecnología. Pero creo que para mí esas fueron las claves. La mayor parte de las empresas en Latinoamérica no tenían una práctica establecida, por lo menos de trabajo remoto. Entonces sí, verse en la necesidad de la nada. Imagínate para los managers que era su primera experiencia como managers, de la noche a la mañana manejar equipos remotos. Entonces sí fue un cambio, desarrollas nuevos skills, soft skills sobre todo, porque la parte tecnológica en muchos casos ya la tienen, pero creo que son esas tres que acabo de mencionar. Muy bien, muchas gracias. Oye, estamos entrando a la recta final y hay 2 preguntas más que te quiero hacer antes de despedirnos, pero antes de hacerte esas preguntas, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden aprender más de Liliana? ¿Dónde te pueden seguir o conectar contigo? Me pueden contactar en mi correo, que es liliana.mendez@wework.com. Estoy disponible, también me pueden buscar por LinkedIn como Liliana Méndez. Y bueno, también entrar a la página de WeWork para ver de qué va, dónde están nuestras ubicaciones. Me encantaría que me contacten. Buenísimo, claro que sí. Seguramente lo van a hacer. La primera pregunta que te quiero hacer de las últimas 2, la pregunta de los 7 días, pregunta que estoy haciendo en conjunto con México Puede. México Puede es un grupo de empresarios mexicanos que nos juntamos hace unos meses, liderados por el fundador de México Puede, para hacer un frente común ante la crisis de la pandemia y poder facilitar entre empresas y pymes y MIPYMES, pues ciertos recursos, educación, capacitación, etcétera. Y estamos haciendo esta pregunta a los invitados entre mentores DLC. Si pudieras recomendar una sola acción que poniendo en práctica los siguientes 7 días, las personas pudieran mejorar o ver una mejora significativa en su vida personal o profesional, ¿qué les recomendarías? Hay varias, pero creo que algo que veo que ha cambiado mi vida y en el entorno en el que estoy, yo diría, conoce a una persona nueva, acércate a una persona nueva. Sin juzgar lo que puedes o no aprender de la persona, creo que te vas a sorprender. A veces la vida es tan compleja y más en este contexto que estamos viviendo, que nos hemos encerrado, y es cierto que hemos quizá podido pasar más tiempo o acercarnos a nuestros seres más queridos, pero la parte de las conexiones con gente que no conocemos, que tiene experiencias diferentes, esa sería mi recomendación, acercarse a alguien que no conozcan, y no quiere decir ten un nuevo mejor amigo a la semana, sino acercarte a una persona para aprender de alguien más. Me encanta, muy bien. Conocer a alguien nuevo todas las semanas. Me gusta eso. Toda la premisa principal de Mentores DLC, Liliana, es entender cómo grandes líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces te pregunto, ¿cómo hace Liliana en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Wow. Creo que tendría que regresar probablemente a la foto completa. Hoy no solo estoy teniendo el placer de tener esta conversación contigo, sino estoy en un espacio de trabajo increíble, donde hay gente que no conocía, y hoy hay uno de nuestros clientes nuevos. Me acerqué, aprendí de su modelo de negocio. Hay un atardecer espectacular. Veo la energía de la gente, el agradecimiento que sienten de estar platicando con otras personas. Es decir, hay muchos elementos en donde estamos aquí y ahora. Entonces, no estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, ni en lo que salió mal en el día. Estoy pensando en todos los elementos que están a mi alrededor hoy, y son muchos elementos por los que me siento muy afortunada. Entonces, creo que esa sería mi recomendación.
porque siento que estoy viviendo un momento extraordinario en este momento, no solo por la plática que estamos teniendo, sino por todo lo que hay a mi alrededor en este momento. Me encanta. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros y muchas gracias por pasar esta hora con nosotros platicando aquí en Entre Mentores DLC. Antes de despedirnos, hacerte un reconocimiento rápido por ese trabajo que estás haciendo, los consejos que nos acabas de compartir. Tu equipo de trabajo deben de saber que son muy afortunados de tener a una líder que sostiene estos valores y estos principios para guiarlos de esta manera. Muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos en Entre Mentores DLC. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias, Efraín. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus colegas, amigos y familiares, hay muchísimas personas que se pueden beneficiar mucho de los consejos y lecciones que grandes líderes como hoy Liliana aquí nos están compartiendo. Muchas gracias como siempre a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.